¿Tiene la necesidad de modificar o corregir algunos datos del catastro porque no reflejan la realidad de su finca? En este vídeo le explicaré qué datos se pueden modificar y cuáles podrían ser las repercusiones de tener datos incorrectos de su parcela en el catastro. ¿Qué datos se pueden modificar en el catastro? Se pueden modificar datos de titularidad, geometría, usos y valoración catastral. Con respecto a la titularidad, puede modificar tanto lo que es el propietario en sí o el titular, como el porcentaje de propiedad. En el primer caso, si el titular catastral no es el verdadero propietario de la finca, se deberá corregir, y en el segundo caso, si existen varios propietarios o el porcentaje de propiedad de cada uno de esos propietarios no es el correcto, se deberá modificar este porcentaje de propiedad o de titularidad de la parcela catastral. Con respecto a la geometría, me quiero referir a los planos que tiene el catastro de su finca. Se pueden modificar dos cosas que están íntimamente relacionadas, es decir, superficie y linde. Si usted ve que la superficie de su finca difiere de la superficie que el catastro le otorga a esa parcela, quiere decir que existe un error de la geometría de la finca. Normalmente suele ser en la definición de las lindes, con lo cual debe de llevar a cabo una modificación de la superficie a través de una modificación del plano, con lo cual quiere decir con una modificación de las lindes catastrales de su parcela. Con respecto a los usos, se puede modificar los datos respecto a dos aspectos diferentes. Uno es las edificaciones o construcciones que tenga la parcela catastral y otro es los usos del suelo propiamente dicho. Con respecto a las edificaciones, se pueden modificar datos como por ejemplo antigüedad de la construcción, estado de la construcción, uso de la construcción. También se puede indicar si existen construcciones que no refleja el catastro o que el catastro refleja construcciones o edificaciones que no están realmente en la parcela. Todo eso se puede modificar. Y también se puede modificar usos del suelo, como por ejemplo el cultivo que hay en la finca, si a una zona se le da uso de camino, si tiene ese uso o no tiene ese uso. En definitiva, se trata de modificar aquellos datos de uso de la parcela que realmente no correspondan con la realidad. Con respecto a la valoración catastral, se pueden modificar dos aspectos. Uno es la valoración de la construcción y otra es la valoración del suelo. Para la valoración de la construcción se tiene en cuenta el estado, la antigüedad, el uso, y con respecto al valor del suelo se tienen en cuenta los usos reales o los cultivos que se tengan en la finca. Por lo tanto, para evitar una valoración incorrecta hay que, en la mayoría de ocasiones, modificar los usos que determina el catastro para esa parcela catastral. ¿Cómo le puede afectar no modificar datos erróneos en el catastro? Desde la titularidad le puede afectar en relación a impuestos, subvenciones y trámites administrativos. Los impuestos como el IBI se le giran a aquellas personas que están como titulares catastrales de la parcela. Quiere decir que si usted no es el titular de una finca y sin embargo está como titular catastral de esa parcela, le van a girar un IBI que si no paga pueden llegar incluso hasta embargarle. Esta situación contraria se puede dar en el caso de que usted sí sea el propietario pero no esté como titular en el catastro. Además, le puede afectar desde un punto de vista de subvenciones y trámites administrativos cuando en un proceso de control tanto de la subvención como del trámite le exijan presentar una certificación catastral en el cual usted sea el titular. Si no es el titular de la parcela catastral, aunque la finca sea suya, tendrá que demostrarlo por otros medios como nota simple, escritura, etcétera, con lo cual tendrá mayor quebradero de cabeza. Desde un punto de vista de la geometría, estos errores le pueden afectar de dos formas. La primera, en cuanto a trámites administrativos y subvenciones. Cuando la administración prevea realizar controles del trámite administrativo de la subvención pertinente, le va a exigir una certificación o le suele exigir una certificación del catastro en la cual usted aparezca en esa parcela catastral como propietario o como titular. Si las lindes de la parcela catastral están incorrectas y usted ha puesto en la subvención una parte que de verdad es de su finca pero que no está bien reflejada en el catastro, a la hora de justificar esa titularidad sobre esa zona que ha puesto en una subvención o en el trámite administrativo va a tener problemas a la hora de poderlo justificar. Y el segundo punto es que va a tener problemas en relación a la coordinación catastro-registro.
Desde la entrada de la reforma de la ley hipotecaria, cuando una finca se vende, se hereda o se dona o se inscribe de nuevas en el registro de la propiedad, los datos contenidos en el catastro tienen que coincidir con el registro. Es decir, que el registro va a usar el plano catastral como fiel reflejo de la realidad de su finca. Quiere decir que si el plano catastral es incorrecto, el registro le va a inscribir la finca con un plano incorrecto, con lo cual puede tener problemas futuros con vecinos o incluso a la hora de inscribir la finca en el registro puede tener problemas porque los datos de ambos organismos no coinciden. Respecto a los usos puede tener dos tipos de problemas. Uno, con respecto a los impuestos, ya que el uso va a determinar el valor catastral y el valor catastral determina el importe del impuesto a pagar. Y desde un punto de vista de subvenciones y trámites administrativos, porque la administración se fija mucho en los usos que otorga el catastro a una determinada parcela catastral y por tanto hay determinados usos que son incompatibles con un determinado trámite administrativo y por tanto tener el uso correcto le va a evitar este tipo de problemas. Respecto a la valoración catastral, es lógico entender que una valoración excesiva le va a generar un impuesto excesivo. Imaginemos que tenemos que nuestra finca o nuestra parcela catastral está valorada en 60.000 euros y el ayuntamiento determina como cuota de IBI el 0,75% del valor catastral. Usted pagaría 450 euros. Sin embargo, si por diversos errores en los usos o en la valoración catastral el inmueble vale 500.000 euros, pues usted va a pagar un 0,75% de 500.000 euros, lo cual es mucho más de lo que les correspondería. Por tanto, el perjuicio principal de tener una valoración catastral incorrecta es que va a pagar usted un IBI anual demasiado alto o más alto de lo que le correspondería, pero en caso de que usted proceda a la compraventa de la finca o de la herencia, los valores fiscales que va a determinar la hacienda autonómica va a ser más alto, con lo cual va a tener usted que pagar más impuestos en esas transmisiones. En definitiva, modificar datos catastrales que sean incorrectos es fundamental a la hora de evitar problemas con impuestos, con trámites administrativos y con controles en cuanto a subvenciones.